Medio centenar de equipos de alumnado de secundaria de centros de las provincias de Castellón y Valencia participan en el proyecto Vigilantes del Suelo, una iniciativa de ciencia ciudadana de la Fundación Ibercivis y el Centro de Investigación y Tecnología de Aragón, de la que la Universitat Jaume I se convierte en embajadora de nuevo en el territorio castellonense. La Universitat Jaume I vol potenciar la ciència ciutadana en el territori i apropar així la investigació científica i les inquietuds socials, com s'ha fet amb els projectes Serena i Micromonucci. De fet, en ciència ciutadana és imprescindible la participació de la societat. Vigilants del Sol és un estudi que permetrà conèixer la salut dels nostres sols gràcies a estudiantat i col·lectius socials d'una vintena de poblacions. La Unidad de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana ha repartido durante los meses de diciembre y enero los kits de trabajo, integrados por agua oxigenada, un cilindro, una malla, una pala y 3 indicadores de pH. Los participantes en el proyecto se encargarán de recoger muestras del suelo y las analizarán para conocer el estado de salud de su entorno. Los indicadores para su diagnóstico son el índice de cobertura, la compactación, la capacidad de infiltración de agua, el pH, la diversidad de macrofauna y la presencia de gusanos de tierra y de materia orgánica. Los resultados obtenidos en cada zona geográfica servirán para elaborar un mapa nacional. El proyecto ha abierto la participación a los centros a partir de educación secundaria, pero también ha previsto la recolección de datos en zonas rurales y busca la participación de un público adulto, incluidas personas de la tercera edad. Cuenta con una aplicación, Geonity, que permite incluir los resultados obtenidos y geoposicionar el lugar analizado.